En el 399 a.C., el filósofo Sócrates fue condenado a muerte. Los cargos: no creer en los dioses y pervertir a la juventud. En sí, estos cargos no eran tan graves en la antigua Grecia, pero a Sócrates le costaron la vida porque, bueno, era un troll. Sócrates fue uno de los fundadores de la filosofía occidental. Es uno de los pensadores más grandes de la historia y aún así es alguien de quien no sabemos gran cosa. Principalmente porque Sócrates nunca escribió nada. La verdad es que estaba en contra de ello. Pensaba que uno debía hacerse de su propio conocimiento y visión del mundo sin andar tomando lo que otros dejaban por escrito. Algo me dice que no le hubieran gustado las redes sociales. Lo que sabemos de Sócrates es por lo que otros griegos escribieron sobre él, especialmente lo que escribió Platón, uno de sus más ilustres discípulos, y otra de las divas de la filosofía antigua. Eran todos unas princesas. La fuente principal son los diálogos socráticos, un compendio de conversaciones que, según Platón, Sócrates tuvo con varias personas de la época y que nos revelan el pensamiento del filósofo y su personalidad. Es común que pensemos en Sócrates como un viejito pacífico y frágil, filosofando por los rincones y haciendo preguntas raras a la gente. Y eso último es verdad, pero Sócrates no era para nada débil. Sirvió varias veces en el ejército de Atenas, incluso participó en la guerra del Peloponeso, entre atenienses y espartanos. ¡Esto es Esparta! ¿Esa es tu tesis? Sí, supongo. Pues esta es mi antítesis. ¡Y esta es mi síntesis! ¡Ah! Desde joven, Sócrates mostró una mente aguda y buen sentido del humor. Se dice que si un pensamiento atrapaba su mente, podía quedarse de pie en silencio desde el alba hasta el anochecer. Pero estas conductas, más que segregarlo, lo hacían popular. Sócrates era bien conocido por toda la sociedad ateniense, que lo tenía por hombre muy sabio y rockstar. Tomen en cuenta que en esa época ser filósofo era muy glamuroso, y Sócrates no era cualquiera, era el filósofo rompecorazones. Al parecer, media Atenas quería tener la consideración de Sócrates, especialmente los jóvenes, que gustaban de oírlo reflexionar, de su actitud ácida e irreverente, y que irremediablemente terminaban prendados de él. ¡Oh, Sócrates! Y a Sócrates a su vez le gustaban los mancebos, así que supongo podemos agregarlo a la lista. Aunque con sus reservas, claro, porque bueno, era griego. Sócrates levantaba tantas pasiones que incluso tenemos registro de una escenita de celos en uno de los diálogos más famosos, el banquete. En el banquete, Sócrates y sus amigos se reúnen en una fiesta y beben con moderación porque estaban muy crudos de la fiesta del día anterior. Fiesta post-cruda griega clásica, o algo así. Ahí, por petición de Fedro, uno de los asistentes, los invitados empiezan a elogiar al amor. Cada uno da su visión del dios y del sentimiento, y al final Sócrates les dice a todos que están mal. Porque eso es lo que Sócrates hacía. Pero entonces a la fiesta llega Alcibíades, un antiguo amante de Sócrates, bien borracho, y cuando ve al filósofo junto a Agatón, el anfitrión de la fiesta y según esto el más guapo de todos, entra en un arranque de celos. Entre tú y yo, Sócrates, no hay reconciliación. Eres un sátiro que encanta con sus palabras. Pero si creen que ama, están equivocados. No los ama a ustedes tampoco. Solo descubrirán que Sócrates, el objeto amado, se convierte en el amante y les trae dolor y sufrimiento. ¡Sócrates! ¡Te amo! ¿Por qué? Es como el equivalente griego a las llamadas a la novia en estado de ebriedad. ¿Y qué dijo Sócrates al respecto? Tranquilos, chicos, hay Sócrates para todos. Sí, era medio cretino. Y si tantos amaban a Sócrates, ¿por qué lo condenaron a morir? Bueno, porque si unos lo amaban, otros no lo podían ni ver, especialmente la gente poderosa de Atenas, y es que el filósofo tenía una costumbre: trolear a todos como si no hubiera un mañana. Y para ello utilizaba la herramienta más poderosa jamás creada para estos fines. ¡Mayéutica! Básicamente la mayéutica consiste en hacer un sinfín de preguntas lógicas sobre un asunto en particular, con la intención de que todas las contradicciones caigan y que la persona que es cuestionada pueda encontrar eventualmente la verdad. Suena muy noble, pero créanme, no es tan divertido para el que es cuestionado, especialmente cuando Sócrates se burla de ti en el proceso. Sabio Eutifrón, enséñale a este pobre viejo ignorante y dime, ¿qué es la santidad? Lo santo es lo que aman los dioses. Suena bien, pero entonces,
¿Todos los dioses aman lo mismo? Si lo que un dios odia no puede ser santo, ¿qué pasa si otro dios lo ama? ¿Y la cosa que se ama porque es santa o es santa porque la amamos? En ese caso, ¿no sería la santidad una condición del amor y no un ser en sí mismo? Porque si eso dices, Eutifrón, eres un reverendo idiota. Así que inténtalo otra vez. Luego, es que ya me tengo que ir. Sí, eso. Y así era con todos todo el tiempo. En serio, revisen los diálogos. Ese chiste fue bibliográficamente correcto. Los detractores de Sócrates, bastante molestos, lo acusaron y llevaron a juicio. La cosa no hubiera pasado a mayor si Sócrates hubiera dicho que lo sentía, aunque fuera un poquito. Pero oh no, la defensa del filósofo es legendaria, y fue algo más o menos así. Queridos atenienses del jurado, las acusaciones que me hacen son falsas, hechas por un estúpido, y ustedes son igualmente estúpidos por creerlas. Yo fui nombrado por el oráculo como el hombre más sabio, y no lo creo. Por eso busqué gente sabia, pero al cuestionarlo noté que todos eran unos idiotas. Así que no pueden culparme por eso. Además, sepan que si me van a condenar a muerte, el mayor daño se lo están haciendo a ustedes, porque se van a quedar sin mí para que les demuestre que son unos idiotas. ¿Cómo declaran a Sócrates? ¡Culpable y condenado a muerte! Esto no salió como esperaba. Sócrates fue condenado. Sus amigos trataron de ayudarlo a escapar, pero él se negó. Decía que no había por qué temer a la muerte, incluso defendía que podía ser una grata experiencia. Además, quería probar un punto, que las leyes debían ser obedecidas y respetadas incluso cuando estaban mal. Podríamos decir que aceptar la sentencia fue su máximo troleo. Sócrates bebió cicuta y murió con unos 70 años aproximadamente. Su legado de hombre sabio e ídolo juvenil perdura hasta nuestros días. Sócrates, el máximo filósofo de la antigüedad occidental y un troll de primera clase. En serio, usen la mayéutica para trolear en internet, les aseguro que funciona. Pero úsenla con prudencia, nenes. ¡Oh, Sócrates!